En este video, les comparto una forma para el cálculo del caudal de gases a la salida del precalentador, utilizando fórmulas aproximadas. El cálculo aplica para todos los combustibles de uso práctico en la industria del cemento, como carbón, combustibles líquidos, gas natural y la mayor parte de los combustibles alternativos. Utilizando estas aproximaciones, no se necesitan los análisis de combustibles para determinar la cantidad de gases de escape del horno, solo necesitamos conocer la concentración de oxígeno a la salida del precalentador. Esta forma de cálculos no aporta una precisión del 100%, pero sus resultados son suficientes para finalidades rápidas y prácticas. En el proceso de combustión dentro del horno se produce calor y se genera un volumen de gases. De aquí nacen dos conceptos importantes. El aire mínimo, que es el aire que necesitamos para tener una combustión completa, sin tener un exceso de oxígeno. Volumen mínimo, suma de todos los gases de una combustión estequiométrica, incluyendo la humedad del combustible, y las partes no reactivas del aire de combustión, como el nitrógeno y el agua. El volumen de gases generado en el piroproceso, salen por la parte superior de la torre del precalentador y están compuestos por los gases de combustión secos, los gases de descarbonatación del crudo, aire en exceso, agua de harina cruda y combustible. El aire mínimo requerido para la combustión estequiométrica es igual a 0,26 normales metros cúbicos por megajoule. El volumen mínimo producidos por los gases de la combustión estequiométrica del combustible, es igual a 0,28 normales metros cúbicos por megajoule para gases húmedos. Y, el volumen mínimo es igual a 0,25 normales metros cúbicos por megajoule para gases secos. Generalmente el crudo alimentado al horno genera las siguientes cantidades de gases. Agua en forma de vapor, es igual a 0,01 normales metros cúbicos, por kilogramo de clinker. Compuesto principalmente por el agua combinada en la arcilla y el agua superficial del crudo alimentado. Gases generados por la descarbonatación del carbonato de calcio, CO2, es igual a 0,27 normales metros cúbicos, por kilogramo de clinker. En total el crudo genera 0,28 normales metros cúbicos, por kilogramo de clinker. Para el cálculo de gases de salida del precalentador, debemos calcular volumen estequiométrico del gas seco, en normales metros cúbicos por kilogramo de clinker. El volumen mínimo va a ser igual a 0,27 normales metros cúbicos por kilogramo de clinker, más 0,25 normales metros cúbicos por megajoule. Multiplicado por el consumo térmico del combustible, Q, en megajoule por kilogramo de clinker. El volumen mínimo va a ser igual a 0,28 normales metros cúbicos por kilogramo de clinker, más 0,28 normales metros cúbicos por megajoule. Multiplicado por el consumo térmico del combustible, Q, en megajoule por kilogramo de clinker. Aire en exceso, va a ser igual a la ecuación del volumen estequiométrico del gas seco, multiplicado por la concentración de oxígeno a la salida de la torre del precalentador. La ecuación general para calcular los gases de escape de la torre del precalentador será la siguiente. Donde la primera ecuación entre corchetes representa el volumen estequiométrico del gas húmedo. La segunda ecuación entre corchetes representa el volumen estequiométrico del gas seco, multiplicado por la concentración de oxígeno a la salida del precalentador. El valor 0,28 resaltado, representa el valor de los gases procedentes del crudo. El valor de 0,28, multiplicado por Q, representa los gases procedentes de la combustión. Las siguientes ecuaciones resaltadas, representan los gases procedentes del aire en exceso, más aire falso. En resumen, el caudal de gases de escape por el precalentador viene representado por la siguiente ecuación. Donde G gas húmedo, representa el caudal de gas de escape en normales metros cúbicos por hora. M clinker, representa la producción de clinker en kilogramo por hora. Q, representa el consumo térmico del combustible en megajoule por kilogramo de clinker. O2, representa el porcentaje de oxígeno a la salida del precalentador. A continuación, desarrollaremos un ejemplo práctico para entender el concepto del método de cálculo con fórmulas desarrolladas empíricamente que arrojan resultados satisfactorios, que pueden verificar con datos obtenidos en mediciones de campo, y validar el método para usar en situaciones que requieren resultados rápidos. En el desarrollo de este ejemplo práctico, tenemos un horno de 5 etapas con precalcinador. Producción, 6.000 toneladas por día de clinker, equivalente a 250 toneladas por hora. Consumo térmico de 2,9 megajoule por kilogramo de clinker.
Oxígeno a la salida del precalentador en 3,5%. Consumo de agua en la torre acondicionadora de 6 toneladas por hora. Oxígeno a la salida del ventilador principal 5%. Nos piden calcular gases de escape del precalentador. Calcular la cantidad de aire falso entre la salida del precalentador y ventilador principal entre A y B. Calcular cantidad de gases en el ventilador principal. Para el cálculo del caudal de gas a la salida del precalentador utilizamos la siguiente ecuación. Reemplazamos valores. Encontramos que el caudal de gases a la salida del precalentador es 322.750 normales metros cúbicos por hora. Para calcular el aire falso entre la salida del precalentador y el ventilador principal, debemos encontrar primero el aire en exceso a la salida del precalentador, y el aire en exceso a la salida del ventilador. El resultado del aire falso, es la diferencia entre el aire en exceso del ventilador, menos el aire en exceso a la salida del precalentador. Cálculo del caudal seco a la salida del precalentador. Aplicando la fórmula para el volumen estequiométrico del gas seco en normales metros cúbicos por kilogramo de clinker. Multiplicamos por la producción del clinker. Reemplazando valores, encontramos que el caudal de gas seco a la salida del precalentador es 248.750 normales metros cúbicos por hora. Con este resultado, calculamos el aire en exceso a la salida del precalentador. El aire en exceso va a ser igual al volumen estequiométrico del gas seco por la concentración de oxígeno a la salida del precalentador. Reemplazando valores. El aire en exceso va a ser igual a 49.750 normales metros cúbicos por hora. De igual forma, calculamos el aire en exceso en el ventilador. Caudal de gases secos, a la salida del precalentador, por la concentración de oxígeno en el ventilador. Reemplazando valores. El aire en exceso va a ser igual a 77.734 normales metros cúbicos por hora. El aire falso entre la salida del precalentador y el ventilador principal, es la diferencia entre el aire en exceso en el ventilador, menos el aire en exceso a la salida del precalentador. El resultado del caudal de aire falso es 27.984 normales metros cúbicos por hora. Para calcular el caudal de gases en el ventilador, sumamos el caudal de gases a la salida del precalentador más el aire falso entre los puntos A y B, más el caudal de gases generados por el agua inyectada a la torre de enfriamiento. Conocemos el caudal de gases a la salida del precalentador. Y conocemos el caudal de gases generados por el aire falso. Falta calcular el caudal de gases generados por la inyección de agua en la torre de enfriamiento. El caudal de gases generados en la torre de enfriamiento es igual a 6.000 kilogramos de agua por hora, multiplicado por 1.244 normales metros cúbicos por kilogramo de agua. El caudal de gases generados en la torre de enfriamiento es de 7.464 normales metros cúbicos por hora. Por lo tanto, el caudal de gas en el ventilador principal es la suma de las tres corrientes de gases. El resultado del caudal de gases en ventilador es de 358.198 normales metros cúbicos por hora.